Walker, todo muy buenos días, familia. Shalom desde Venezuela, su hermano Rodolfo Reyes Morales. Hoy en su programa radial Mi casa será tu casa, con la enseñanza del mundo social en el primer siglo. Hoy estamos en el día 15 y quiero darle la gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey Yehoshua HaMashiach, que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes. Por eso le doy la gloria al Padre y al Hijo. Bueno, familia, muchísimas bendiciones en este nuevo Yom, este nuevo amanecer, y que estamos explorando el mundo, el contexto, y que cobra sentido cuando uno comienza a ver los evangelios, los dichos de Pablo en cada una de sus cartas, y familiarizarnos con la cultura, el contexto y lo que estamos viendo, el mundo social, cobra sentido al leer las cartas y aún los evangelios. Como dije, la gloria al Padre, al Hijo, y quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores, a los Morín Morales, Morearon Morales y su esposa, la Mora Aracelis de Morales. Ellos son nuestros mentores de la Quejirá. Y también saludos cordiales al cuerpo de Morín de la Quejirá de Yoshua y nuestra amada Jot Blanca Rodríguez, la persona encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Le pido disculpas si me oye diferente. Estoy saliendo de una gripe y wow, el malestar es muy grande. Pero bueno, que para el Padre uno siempre trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y no se asuste si me escucha la voz. Hoy es un poco diferente. Quiero recordarle que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube, donde usted va a conseguir la diversidad de estudios que se han hecho para su crecimiento y el nuestro propio también. Y en la página Congregación El Yo Soy, donde usted puede ingresar a hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Quejilá de Yahushua. Eh, Así que, bueno, era la información que quería compartir. Y vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchutol Yolam Vaed. Escucha, Israel, a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre en su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, nos quedamos la vez pasada que estamos viendo lo que eran los rituales de pureza e impureza, cómo era el pensamiento, inclusive Pablo lo que trataba de hablar en el libro de Gálatas, cuál era el pensamiento que también se tenía en el primer siglo, en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, de los shalías, lo que se pensaba inclusive cuando eh, Pedro sale de la casa de un centurión y lo que era el contexto de los judaizantes. Es importante conocer todo esto porque eh, se evita la manipulación donde supuestamente todo el Padre me lo revela y si no me lo revela a mí, bueno, los demás están equivocados. Y cuando uno va a estudia la historia, el contexto, la situación, la parte económica, social, todo lo que se vivía, cobra sentido en las escrituras y nos libera del engaño. No con un engaño que quiera ser malintencionado, pero que las cosas hay que ponerlas en su verdad. Hoy vamos a ver de lo que es la clasificación de las personas en el pensamiento de lo que era el judaísmo. Para estudiar este parentesco y el matrimonio en la ideología israelita en el primer siglo, sabemos que la estrategia matrimonial defensiva de Israel en el periodo del Segundo Templo requería de los modelos de matrimonios y matrimoniales que fueran los de las casas de Israel. Sin embargo, ¿cómo cabría esperar una sociedad de bienes limitados que en esta comunidad israelita estaba perfectamente estratificada en categorías de las personas que recibían un lugar en una sociedad por el nacimiento? La pureza de la genealogía o genealógica, las líneas definen el propio estatus.
heredado en la comunidad defensiva, constituida ciertamente en el principal interés de las élites y quizás incluso de las no élites. Esto lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 2, del verso 2 al 58, y el mismo Nehemías en el capítulo 7, del 7 al 60. Encontramos una simple clasificación de la población en términos de grado de pureza, determinada por la proximidad del templo de Jerusalén. Este templo era una amplia área de patios y edificios que tenían un lugar central en el santuario, Santo Santurión, como dicen, desde el punto de vista del sistema parentesco y de la actitud defensiva ante la vida, dado que toda la comunidad genealógica era percibida como un don del Creador. Se consideraba que en sus líneas de pureza genealógica son voluntad del Creador, un favor del pueblo de Jehová. Las promesas a la que era de que venía de venir hacia aquel pueblo, la estirpe de Abraham, aspirase al grado de pureza requerido por el Padre. Estamos viendo entonces que está hablando de los levitas cuando vienen de Babilonia. Y por supuesto que había que mantener la línea. Ustedes se acuerdan que Esdras y Nehemías sacaron a levitas que se habían casado con mujeres de allá y no podían estar en el templo. Y bueno, fueron, digamos que excluidos del servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las promesas, la que tenía que venir, por supuesto, la parte de Abraham y lo que era la parte posterior de que había que mantener esa línea, es lo que está registrando. Ahora, ¿qué sucede? En el periodo posterior de la aparición, digamos que el cristianismo fue testigo de la formulación de las antiguas tradiciones rabínicas que orientaban hacia la formación de la religión judía en el siglo III, después de Yeshua, después del Mashiach. Estas tradiciones, en algunas de las cuales reflejan problemáticamente y probablemente la situación de la época del Brit Hadashah, formada por Joachim Jeremías. En el templo, en el periodo de Yeshua, nos informa que la categoría de la genealogía de las personas, uno podía encontrar a Israel en el segundo templo. Desde la perspectiva israelita incluían los siguientes: los sacerdotes, los levitas, los israelitas de pura sangre, lo que se le conoce como laicos, hijos ilegales de sacerdotes, prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, prosélitos que antes fueron esclavos y que ahora son prosélitos libres, bastardos nacidos en uniones incestuosas o adúlteras, los sin padres nacidos de prostitutas, expósitos, eunuco por agresión de otro hombre, eunuco de nacimiento, gente con rasgos sexuales deformes, hermafroditas, personas del resto del grupo étnicos gentiles. Esto está sucediendo en ese periodo, pero ¿qué es lo que está tratando de decirnos aquí? Las diferentes, no vamos a llamar más formación porque estamos hablando de el padre lo que quiere mantener es una línea, digamos que no vamos a llamarlo de pureza divina, sino que hubiese, y tampoco es que es clasista, por supuesto que hay unos rangos y hay instituciones y hay personas que, bueno, se les debe respeto, uno respeta a sus padres, uno respeta a la madre, uno respeta a las personas que están en esos puestos de autoridad, y que es la misma situación, independientemente que si una persona es esclava, también merece un respeto, pero estamos viendo la diversidad que había no vamos a ver de estatus, sino cómo se veía, cómo lo clasificaban en el tiempo de Yeshua en Jerusalén. ¿Cuál es la base de este grupo de categorías? Podríamos recordar que la estrategia matrimonial defensiva era obligatorio casarse exclusivamente con quienes pertenecían a la comunidad israelita, y dentro del mismo estatus social, si era posible. De ahí que las parejas en potencia debiesen ser miembros de la casa de Israel por nacimiento físico o por nacimiento ritual.
conversos llamados prosélitos y a ocupar un determinado estatus social. Además, la estrategia defensiva exige que la semilla sea santa, es decir, que la prole sea exclusiva del Creador, puesto que ha nacido de padres respetuosos con las normas de Dios y en favor del pueblo santo. Así, las personas vuelven a casarse, deben ser capaces de tener hijos para transmitir su propio estatus heredado. La herencia del estatus deriva del padre. Por consiguiente, los criterios para pertenecer a las líneas de pureza de este grupo incluye ser miembro de la casa de Israel y tener capacidad de procreación. Además, esta comunidad defensiva poseía una estructura de estatus fundamental y pública, basada en el nacimiento sacerdote, levita e israelita puro. De ese modo, ser miembro de Israel implicaba igualmente un estatus heredado. Entonces estamos entendiendo que es la parte de la herencia, es decir, permanecer. Mire, hoy por hoy el mundo es cambiante porque nos están tratando de imponer una agenda. Y la agenda es, inclusive, esta, de malformar lo que el Padre formó. Y estamos hablando no solamente para con el pueblo de Israel, estamos hablando de la familia en general. Y hoy por hoy, como se le conoce a esta la generación Z, una generación que inclusive intelectualmente es la más pobre y que la idea es deformar lo que el Padre formó, lo que el Padre ha creado. Y lo vemos en la música, en los estudios, lo vemos en lo que nos transmiten hoy las redes sociales, la radio, la televisión y aún en el deporte. La malformación que quieren imponernos. Y el Padre lo que está tratando es de rescatar por medio de una nación a las demás naciones, que se vean en el modelo de Israel, pero que también Israel lucha hoy con eso. En estos días hubo una marcha de homosexuales, una aberración. Y qué vergüenza que dónde le hicieron y por qué las están haciendo lo que era Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solamente tenía que ver con este tipo de aberraciones, sino también por la injusticia que se vivía. Cuando usted va al libro de Ezequiel, dice que Sodoma y Gomorra era la injusticia. Entonces, las personas que vienen a traer e impartir justicia a través de leyes, amigos, nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar esto. Y por eso es que nosotros estamos viendo como algo frontal y que no lo podemos poner de lado. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Se da cuenta? Las reglas matrimoniales, es decir, las reglas de purezas aplicadas al matrimonio, eran obviamente obras de las élites, de las obras de las élites de la ciudad preindustrial. Eran las siguientes. El verdadero Israel estaba formado especialmente por sacerdotes, levitas y otros israelitas de pura sangre. Categoría ABC, estas personas estaban genealógicamente limpias, tenían un pedigrí adecuado, todos podían casarse libremente entre ellos. Eso es lo que el Padre ha tratado, de que usted no se case con cualquiera. Alguien que de verdad valore lo que usted valora, los principios. Yo le digo algo, yo me acostumbré a vivir como el Padre lo diseñó. Y por eso duré muchísimo tiempo solo, porque yo no quería involucrarme con alguien que no amara al Padre. Pero amar al Padre no solamente es con los hechos de palabras, sino con los hechos de mujer y el hombre también, porque eso es lo que yo veo hoy por hoy en las congregaciones. Gente, volúmenes de familia. Pero ¿cómo están esas familias? Verdaderamente en la casa, ¿cómo se refleja? Y ese es ahí el reflejo, el verdadero reflejo, es la familia. Pero el hombre, como institución del Padre, es el que tiene que dar la cara, velar por ellos. Aún la mujer, la compañera, la ayuda idónea.
Entonces, es ahí donde yo voy. Hay gente que pueden ir a una iglesia, a una asamblea, a donde usted quiera. Pero a mí no me van a... Pueden ir 20, 25 años a una asamblea. Pero ¿cómo viven realmente en casa? Entonces, no es lo que digo, es lo que hacemos. ¿Se da cuenta? Ahora, miren, los prosélitos. Ya vimos uno, el verdadero Israel estaba formado por sacerdotes, levitas y entre ellos mismos. Y se casaban entre ellos para mantener un pedigrí. Fíjense. Los prosélitos y los prosélitos libres eran considerados aparte, pues ellos podían decidirse que eran portadores de una leve duda genealógica. Junto a ellos, si eran incluidos de los hijos ilegales de los sacerdotes. No eran ilegítimos, sino hijos de sacerdotes que se casaban con mujeres prohibidas, como viudas, divorciadas o seducidas. Eso lo podemos ver en Levítico 21, el verso 7. Desde el punto de vista técnico, un sacerdote debe siempre casarse con una mujer de indudable pedigrí israelita, sin usar o no tocada por otro hombre. De lo contrario, su prole es catalogada entre los prosélitos. Las personas de esta categoría, y inclusive la ponen hasta D, pertenecían del hecho de Israel que podía casarse con levitas o con israelitas puros, pero nunca con sacerdotes. De ahí que para algunos israelitas fuesen puros e impuros para otros. En la tercera categoría están los bastardos, sin padre, expósitos y eneucos, que tenían un grave impedimento genealógico. Eran sin más completos. No podían presentar un árbol genealógico, podía descender de antepasados sin reputación. Y, en el caso de los eneucos, podían transmitir el estatus de la alianza. Esta persona no posee ninguna categoría de miembro de la alianza por nacimiento ni capacidad de transmitir el estatus de tal miembro. Pueden poseer un rasgo u otro, pero no ambos. Esta gente podía casarse entre sí o incluso con prosélitos, pero tenían prohibido casarse con sacerdotes, levitas y plenos israelitas o hijos ilegales de los sacerdotes. Grupo que formaba funcionalmente en el verdadero Israel, vinculado íntimamente al templo. ¿Se da cuenta? Miren, hoy por hoy igual, los judíos se casan entre ellos, tratan. Y si se van a casar con una mujer que no es judía, no lo obligan, pero ellos le enseñan el estilo de vida, le enseñan la manera. No estamos hablando de judaísmo, por favor, estamos hablando de familia, que están entre las tradiciones, sí, y que están entre una formación, sí, y que queramos darle un nombre. Está bien, démosle el nombre de judaísmo. Y no en el término judaizar despectivo, sino de las tradiciones que son inclusive valores que hay que mantener. Y que uno se da cuenta al caminar, al ver si verdaderamente esas personas viven y caminan como dicen. Porque una cosa es aparentar y otra cosa es ser. Y las apariencias abundan. Pero el ser es ahí. Ahí es el asunto. Yo no tengo que aparentar. Yo soy. Y por eso es que yo siempre he dicho, no es como te vean los demás, es como tú te defines y como tú te ves. A mí me tiene sin cuidado cómo me ven los demás. Ahora, si me están viendo que estoy haciendo cosas malas, por supuesto. Pero ¿cómo te ves tú? Si estás caminando como el Padre dice, no tienes por qué preocuparte. Y si estás haciendo las cosas del Padre, no tienes por qué preocuparte. Y si estás haciendo las cosas para tu familia, eso tiene importancia, porque ellos son el reflejo de lo que tú eres. Así que bueno, sigamos. La cuarta categoría. Entran, que es la parte F, los eneucos de nacimiento, gente con rasgos sexuales deformados, hermafroditas, no podían casarse de ningún modo, eran incapaces de relaciones sexuales y por tanto incapaces de transmitir el estatus israelita. Y en la categoría 5, que es la X, las personas de los demás grupos étnicos, gentiles, era una abominación, totalmente excluido de la escala de pureza. Si observamos el estatus heredado y las interacciones matrimoniales defensivas
permitida usando el diagrama o unas esferas que tienen, como decir, un punto y un círculo. ¿Quiénes entraban ahí? Por eso es que el padre trata, y, y el tema era el templo. Miren, el templo es el reflejo de la creación. El árbol, el agua que sale, todo lo que está relacionado al templo. Es como un jardín en la creación, el cosmos. Y aquí en la tierra es el reflejo. Y el Padre quiere mantener ese jardín puro. Lo que estoy tratando de decir, lo que están tratando de decir no es que su casa, su familia es un jardín. Pero usted decide qué tipo de comida poner, qué tipo de alimentación va a dar, qué quiere, y no imponer, sino es el reflejo que usted, vamos a suponer que usted no nació, porque yo tampoco nací bajo estos lineamientos, pero que ahora al acercarme, estoy tratando de, no por entrar para tener un estatus, es para estar bien delante del Creador, no de la gente. Y eso es lo que voy. Entonces, en el templo, la categoría depende de la proximidad del templo y su lugar santo. Sacerdote, levita y de dos cualidades: ser miembro de la comunidad israelita por nacimiento físico o nacimiento ritual, y la capacidad de transmitir el propio estatus dentro de la comunidad israelita. Ya vimos que la parte X era la que era una abominación totalmente fuera de la escala de pureza, y por tal motivo, y por tanto no necesariamente impuro, sino bueno, que deciden seguir viviendo así y que no quieren hacer cambios. Sencillo. Siempre impuro para el matrimonio, pues no reúne los requisitos para ser incluido en una escala de pureza. Se da cuenta que es interesante cuando uno empieza a ver todo esto, porque inclusive hay información que uno no sabía y que uno ahora se da cuenta y uno empieza a entender que era lo que se vivía en el primer siglo. Acuérdense que el mundo romano trató de penetrar a esa familia. El mundo romano era demasiado pervertido, a tal punto que el día de la destrucción del templo, se dice, si usted busca, Tito tuvo relaciones sexuales en el lugar, creo que santo. Imagínense, ¿para qué? Es una manera de avergonzar, de humillar, dejar, descalificar. Qué fuerte de verdad. Bueno, entonces estamos viendo eh, lo que dije, la abominación, totalmente fuera de la escala de la pureza, por tanto, no necesariamente impuro, por lo que estamos viendo. Siempre impuro para el matrimonio, pero no reúne los requisitos para ser excluido de una escala de pureza. ¿Se da cuenta? Israel, incluidos los que forman parte del nacimiento ritual, prosélitos. Algunas de esta categoría pueden casarse dentro del verdadero Israel, al mismo nivel que el levita israelita, pero no con sacerdotes. De ahí que sean puros para unos impuros, para otros se mueven en círculos cerrados. Los israelitas por nacimiento, el verdadero Israel, aunque entre ellos hay una categoría especial. Levitas, estas personas están en el servicio del templo, pero carecen de las cualidades que se les permite formar parte de una categoría. La categoría era la mejor, la A. Los sacerdotes al servicio tanto del templo como en el altar, lugar sagrado, santo. Los de la D, que encajan dudosamente en Israel, tienen una cuestión de estatus heredado para transmitir, o que simplemente ya no pueden ser y no pueden transmitirlo. Personas que no se trata de hacer cambio de estatus en el sentido de porque quiero pertenecer allá y empiezan a correr y a hacer cosas. Miren, más que el hacer es el ser.
Y el ser es lo que están tratando, como dije, de deformarlo. Y el ser, usted lo puede mejorar cumpliendo a cabalidad los mandamientos. Si usted cumple no solamente los mandamientos, si usted honra lo que el Padre mandó honrar, a su casa, a su esposo, a su esposa e hijos, amigo, ese es el mejor estatus. ¿Que las clases sociales van a existir? Sí. Pero acuérdense que para el Padre, usted y yo y ellos somos iguales. Y su condición cuando estemos delante del juez, y no es una manera de manipular, no va a ver igual. Por eso se dice en los proverbios, haz justicia a la viuda, al pobre. Y si tienes a una persona que le está haciendo un juicio, que no haya favoritismo y no te inclines por mejorar a uno o empeorar a otro. No, sé justo, equitativo. Y la equidad trae verdad. Y la verdad es el Padre. Y la verdad es el amor. Por amor. ¿Pero qué es amor? Impartir inclusive justicia es amor. Esta persona, estas categorías de la sociedad israelita en el primer siglo representan una concepción abstracta de la línea de pureza de Israel en el segundo templo, una declaración simbólica de quien forma parte del grupo social de Israel. Se entra en la casa de Israel a través del nacimiento, la circuncisión señala el rito de entrada. No nos sorprenderá en absoluto ver que la clasificación de los animales impuros y puros, que en animales pueden encontrar el cuerpo de israelita en el cuerpo cultural del templo. Se parece mucho a esta categoría de personas. Se trataría de otro ejemplo de réplica de las mismas reglas en otra dimensión. Y es cierto, animales puros e impuros, porque el Padre quiere, ¿cómo se llama?, cuidarte. Y los animales impuros se está tratando de que no son para comida, pero que tienen una función. Y si el Padre los puso fue por algo. Y a veces nosotros preferimos estar en el lugar impuro. Qué tremendo. Mejor explicación esta, de verdad que sí. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir por un té, un café o agua y ya regresamos con la segunda parte del mundo social en el primer siglo y toda la diversidad que estamos viendo de lo que era la familia, lo que era la pureza e impureza. Ahora entendemos a Pablo con sus dichos un poquito más. Ya regresamos, familia.